La división más brutal, física y despiadada de toda la NFL protagonizó uno de los drafts más fascinantes de toda la historia. Pero aquí no estamos para preguntar simplemente quién tuvo los mejores picks. La verdadera pregunta es ¿quién realmente cambió su futuro? Si no seguiste el draft o simplemente quieres entender qué acaba de pasar con la división más dura, competitiva y salvaje de toda la liga, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a analizar todos los movimientos del norte de la americana, qué hizo cada franquicia, qué necesidades resolvieron, qué tan inteligentes fueron sus decisiones y lo más importante, quién dio realmente ese salto para pelear poder en 2026. Porque en esta división no basta con ser bueno, no basta con tener talento, aquí tienes que sobrevivir semana tras semana en una auténtica guerra de trincheras. Y antes de arrancar, ya sabes, suscríbete si amas la NFL, porque aquí vivimos el fútbol americano todo el año. Los Steelers llegaron al draft 2026 en una posición intrigante. Sí, fueron competitivos, incluso ganaron la división, pero también dejaron una sensación evidente. Pittsburgh sigue siendo bueno, pero todavía no es un contendiente completo. Persistían dudas importantes. Falta de mayor explosividad ofensiva, línea ofensiva inconsistente, incertidumbre en la posición de quarterback y su estrategia dejó claro que tenían muy establecidas sus prioridades. Con su primer gran movimiento, seleccionaron a Max Ihenachor, tackle ofensivo, apostando por protección, estabilidad y fortaleza en las trincheras. Es una decisión lógica, no espectacular, pero absolutamente necesaria. Después, en segunda ronda, agregaron al receptor Jeremy Bernard, incorporando velocidad y dinamismo a una ofensiva que necesitaba urgentemente nuevas armas. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en la tercera ronda. Drew Allard, quarterback. Y aquí cambia toda la narrativa, porque este pick no es para hoy, es una apuesta hacia el mañana. Allard representa potencial físico, desarrollo y una posible transición futura en la posición más importante del deporte. No es una solución inmediata, pero sí una declaración clara. Los Steelers están preparando el próximo capítulo. El resto del draft refuerza profundidad en secundaria, líneas y ofensiva. Pittsburgh ejecutó un draft sólido, disciplinado e inteligente. Cubrieron necesidades reales, fortalecieron áreas claves, pero fueron conservadores. No encontraron esa pieza transformadora que eleve inmediatamente el techo de la franquicia. Por eso, siguen siendo competitivos, pero no necesariamente más peligrosos. Hablar del draft de Baltimore es hablar de consistencia absoluta, porque si existe una franquicia en la NFL cuya identidad nunca cambia, son los Ravens. Baltimore no improvisa, Baltimore construye, Baltimore domina desde las trincheras, y este draft 2026 fue exactamente eso. Con necesidades claras en la línea ofensiva interior, especialmente tras pérdidas importantes en offseason, los Ravens toman en el pick 14 a Vega Ioane, guardia de impacto inmediato. No es flashy, no genera titulares explosivos, pero es completamente Ravens, fortaleza, estabilidad, sistema. Después reforzaron el pass rush con Zion Young, cuerpo de receptores con Jacoby Lane y Elijah Sarrat y profundidad en múltiples posiciones. Con 11 picks, Baltimore vuelve a demostrar su filosofía, competencia interna constante y construcción de roster a largo plazo. Este draft no está diseñado para elevar el techo del equipo, está diseñado para mantenerlo funcionando. Los Ravens mejoraron, pero no necesariamente evolucionaron. Persisten dudas en posiciones clave como centre, y aunque agregaron receptores, no incorporaron una amenaza ofensiva verdaderamente diferencial. Baltimore ejecutó su plan con precisión quirúrgica. Fue un draft inteligente, coherente, bien administrado, pero también limitado en impacto. Cincinnati llegó al draft 2026 con una misión muy clara, arreglar una ofensiva que ha limitado sus aspiraciones reales porque ofensivamente este equipo ya tiene con qué competir. El problema siempre ha sido el otro lado del balón y desde antes del draft dejaron claro su enfoque utilizando recursos para traer ayuda probada a la línea defensiva. Eso cambió completamente la estructura de su clase. Su gran selección fue Cassius Howell, pass rusher explosivo capaz de aportar presión inmediata, un movimiento totalmente alineado con sus necesidades. Después sumaron a gente como Tacario Davis, cornerback físico, Connor Louis en línea ofensiva interior y Landon Robinson profundidad defensiva. No buscaron espectáculo, buscaron soluciones y eso tiene valor. Cincinnati está en ventana de campeonato ahora, no tiene tiempo para esperar demasiado desarrollo, sus picks necesitan producir rápido, y aunque reforzaron áreas críticas, no encontraron una superestrella capaz de transformar por sí sola el techo del equipo. Los Bengals fueron prácticos, inteligentes y estratégicos, mejoraron, se estabilizaron, pero no revolucionaron su futuro. Y así llegamos al equipo más intrigante de toda la AFC North. Los Browns entraron al draft 2026 con múltiples problemas. Récord negativo, incertidumbre en quarterback, línea ofensiva frágil y receptores insuficientes. Pero Cleveland hizo algo distinto. No jugaron conservador, atacaron agresivamente.
Primero consiguieron a Spencer Fanbo, tackle ofensivo de altísimo nivel, reforzando una línea que necesitaba reconstrucción urgente. Después seleccionaron al receptor Casey Conception, agregando playmaking inmediato. Y posteriormente suman a Denzel Boston, confirmando una estrategia ofensiva total. 3 de sus primeras selecciones fueron inversión directa en transformar la ofensiva. Lo más importante, no solo fue talento, fue intención. Cleveland no improvisó, no acumuló picks por acumular, tomaron decisiones agresivas con visión clara. Rechazaron bajar más posiciones porque sabían exactamente a quién querían. Eso cambió por completo la narrativa. Sí, persiste la gran duda, el quarterback, porque sin estabilidad ahí, todo lo demás puede quedarse corto. Pero aún con esa incógnita, los Browns fueron el equipo que más agresivamente buscó alterar su destino. No solo mejoraron, cambiaron dirección. Cleveland pudo haber tenido el draft más impactante de toda su división. Después de analizar a fondo el draft 2026 del AFC North, queda claro que esta división sigue siendo una auténtica batalla campal. En resumen, los Steelers fueron sólidos, conservadores, competitivos, los Ravens disciplinados, profundos, fieles a su sistema, los Bengals correctivos, estratégicos, enfocados en defensa, y los Browns agresivos, ambiciosos y potencialmente transformadores. ¿Quién ganó realmente? Si hablamos de impacto inmediato y cambio de dirección, Cleveland. Si hablamos de estabilidad, Baltimore. Si hablamos de seguridad, Pittsburgh. Si hablamos de corrección estructural, Cincinnati. Una cosa es segura, la AFC North seguirá siendo una guerra brutal en 2026. ¿Quién crees que realmente dominará la división esta temporada? Leo tu opinión en los comentarios. Y si disfrutas este tipo de análisis profundos, épicos y completos, suscríbete porque aquí seguimos cubriendo toda la NFL rumbo a la temporada 2026. Nos vemos en el próximo video.